Ya, doctor, puede partir nomás, hacer la clase. Ya, Muchas gracias por participar. bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por pedirme, ¿no es cierto?, esta presentación. Que siempre son importantes estos momentos, ya que se está partiendo una unidad, entonces es bueno estar siempre con una capacitación y actualizarse. Bueno, ¿cómo se da una definición de lo que es una insuficiencia respiratoria aguda? Y podemos definirlo como una incapacidad del aparato respiratorio para mantener unos niveles adecuados, ¿no es cierto?, a nivel arterial, de oxígeno y CO2 para abastecer las demandas del metabolismo celular. Esto tanto en reposo, frente a alguna actividad y también frente a una enfermedad. Se han establecido algunos límites. Podemos tener una de 60 milímetros de mercurio como el límite inferior y una PCO2 de 45 milímetros de mercurio, este como el límite superior. Tener en cuenta que la normalidad de los gases no siempre significa una normalidad de la función pulmonar. Por eso es importante, claro, uno puede ver el examen solamente sin ver al paciente, puede decir que están normales, pero eso hay que siempre verlo o ponerlo en el contexto del paciente, ya que hay pacientes, o cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda, hay mecanismos de compensación que pueden, ¿no es cierto?, estar generando este resultado de gases y aparentando una normalidad. Bueno, en esta clase igual aparte ¿no es cierto?, algunas cosas de fisiopatología, ya que son importantes un poco para entender. Aquí mi idea no es que aprendan esta fórmula, pero esta es la fórmula del transporte de oxígeno, ¿ya? Y esta fórmula, ¿qué es lo que implica o qué es lo que implica el transporte de oxígeno? Implica participación de la hemoglobina, la saturación de oxígeno, que es lo, ¿no es cierto?, del sistema respiratorio, y aquí vemos el gasto cardíaco. Impacto en el transporte químico, o sea, la hemoglobina importa un 40%, el aparato respiratorio un 30% y el sistema cardíaco aporta Eh, aquí voy con esto, que siempre tenemos que tener estas variables en consideración frente a algún paciente que esté con insuficiencia respiratoria o que en algún momento empieza a desaturar, tenemos que pensar en estas cosas. Por ejemplo, ¿tendrá una anemia? ¿Estará sangrando el paciente que esté generando esta desaturación? ¿Tendrá alguna aparición, por ejemplo, una neumonía, una telectasia, cuerpo extraño? O también, por ejemplo, algún infarto, ya que esté descompensada, que va a generar esta. Esta es la curva de disociación de hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, la hemoglobina es el principal transportador de oxígeno por la sangre. Y en esta parte de la curva, bueno, aquí vemos la saturación parcial de oxígeno en la sangre. En este extremo izquierdo vemos la sangre ya de los tejidos cuando se va acercando y vemos que pulmonar, la saturación de oxígeno en la hemoglobina va aumentando hasta llegar allá a los niveles, ¿no es cierto?, arteriales, que podemos tener una PO2 de 100 milímetros de mercurio. Bueno, nosotros siempre hablamos de una saturación sobre el 90%, y nos quedamos un poco tranquilos frente a esto. ¿Y por qué? Porque si vemos en esta curva, cuando alcanzamos una presión de oxígeno, esto se asemeja a una saturación de 90%. Ya con saturaciones se va aplanando, entonces tampoco podemos decir que, bueno, por ejemplo, una va a ser equivalente a una PO2 de 90, 100, etcétera. O sea, sobre 90 podemos decir que al menos tenemos una PO2 de 60 mililitros de mercurio. Bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? La sangre del territorio venoso, la saturación la saturación es mayor. Factores que van a modificar esta curva, por ejemplo, la temperatura, la PCO2, una acidosis, el 2,3-disfosfoglicerato, habla que la curva se desvía a la derecha. Como vemos en esta imagen, ¿no es cierto? Aquí tenemos de hemoglobina,
Y cuando se desplaza a la derecha, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando se desplaza a la derecha hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y eso significa que se libera más oxígeno hacia los tejidos. Y esto lo vemos, por ejemplo, frente a un paciente o con una acidosis metabólica, por ejemplo. Esto hace que frente a estas patologías se altera esta curva. Por eso es que, y si nosotros, por ejemplo, tenemos fiebres que son leves o una acidosis metabólica leve o una hipercapnia leve, no, la idea no es corregir eso, sino es tratar la causa de base, porque si no, nosotros vamos a la curva hacia la izquierda o a la normalidad y va a haber menos entrega de oxígeno a los tejidos. Y al contrario, por ejemplo, cuando hay una hipotermia, hipocapnia o una alcalosis metabólica, la curva se desplaza a la izquierda y hay menor entrega de oxígeno a los tejidos. Por eso siempre hay que corregir la causa de base y no corregir los trastornos hidroelectrolíticos y los gases. Bueno, podemos clasificar la insuficiencia respiratoria según los gases. Tenemos la insuficiencia respiratoria hipoxémica, o también le podemos llamar parcial, o tipo 1, y es la que cuando hay una PO2 arterial bajo 60 mililitros de mercurio. Y la hipercápnica, o global, o tipo 2, es cuando la PC2 está sobre 45 milímetros de mercurio. También podemos decir, según el tiempo de instauración, si es aguda, cuando ya pasan en minutos, horas o días, y crónica ya cuando un comienzo es más lento. ¿Ya? Y esto obviamente hay mecanismos de compensación, principalmente los renales. O podemos tener un paciente que ya tiene una insuficiencia respiratoria crónica y se agudiza por alguna anoxia. Bueno, para entender un poco la insuficiencia respiratoria tenemos que tener algunos conceptos claros, que son mecanismos fisiopatológicos que van a generar este trastorno. Dentro tenemos la alteración en la relación ventilación-perfusión o alteración BQ, como podemos también escucharla. Hay trastornos de la hipoventilación, hay trastornos de la difusión o reducción de la fracción inspirada de oxígeno. Bueno, en relación a las alteraciones BQ, en general es la causa más frecuente de hipoxemia. Hay unas Doctor, se pegó. pero en el pulmón, Doctor, disculpe, ¿sí? se pegó, se cayó la señal hace un poquito, ¿En qué parte? al inicio de la diapositiva, como que se pegó. En esta ya. Esta Sí, misma. Ya, gracias. no hay parto, no a ti por avisar. Bueno, dentro, como ya dije, de los mecanismos por qué se produce una hipoxemia, el más importante cuando hay alteraciones BQ, o sea, alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Hay gradientes alveolares elevadas, neumonía, tendríamos que tener una relación BQ igual a 1, o sea, hay una adecuada ventilación y una adecuada perfusión. Y esto en el pulmón no es homogéneo, hay zonas que tienen mayores relaciones BQ que otras, por ejemplo, las zonas apicales vemos que hay una mayor relación BQ, o sea, hay más ventilación, por decirlo en términos más simples, hay más aire, pero menos perfusión. Y en las zonas basales, ya por temas también de gravedad, hay mayor perfusión y menos ventilación. Entonces, las distintas zonas del pulmón son variables, por lo tanto, por ejemplo, es distinto una neumonía, por un término simple, en las zonas basales que en zonas apicales. ¿Ya? Probablemente el grado de hipoxemia va a ser distinto. Bueno, aquí vemos cuando hay una relación BQ mayor a 1, ¿ya? Esto es un exceso de ventilación respecto al flujo sanguíneo capilar pulmonar. Y a esto se le llama también ventilación de espacio muerto, o sea, entra aire, pero no hay intercambio. Entonces, eso equivale al espacio muerto. Y algunas definiciones, el espacio muerto a conducción, tanto ya de la boca, tráquea y los bronquios principales, eso más o menos que son 150 ml, y está el fisiológico, que son ventilación de unidades alveolares mal perfundidas. O sea, como les mencionamos, no todas las zonas del pulmón están igual de ventiladas.
El espacio muerto o este BD es aproximadamente un 20-30 de la ventilación total, del BT. Ahí podemos sacar una relación. Y cuando este espacio muerto es mayor, nos va a llevar a una hipoxemia, y cuando ya si es muy alto, o es un 50% de la ventilación total, vamos a encontrar hipercapnia. ¿Cuándo vamos a encontrar aumentado el espacio muerto? Por ejemplo, en enfermedades como el enfisema, enfermedades pulmonares intersticiales difusas avanzadas, donde hay una destrucción de la superficie alveolo-capilar. También, por ejemplo, podemos encontrarlo cuando hay reducción del flujo sanguíneo pulmonar, como en un caso de un tromboembolismo pulmonar. O también podemos verlo en sobredistensión alveolar, el PIB elevado. También podemos, si usamos PIB muy altos, también podemos generar esta sobredistensión y alterar la relación BQ y generar espacio muerto. Y también generar hipercapnia. Cuando hay una relación BQ menor a 1, esto representa que el flujo sanguíneo capilar es excesivo para la zona de ventilación. Y esto es lo que llamamos shunt. El verdadero es cuando hay una BQ igual a 0, que estos son cortocircuitos intracardíacos, hay malformaciones arteriovenosas, hay un síndrome hepatopulmonar que genera este trastorno. Y cuando hay un BQ entre 0 y 1, no hay un equilibrio entre el aire alveolar y la perfusión, ya que hay alveolos mal ventilados. Y esto lo vemos precisamente en neumonias, atelectasias, distrés respiratorio, asma y edema pulmonar agudo. Es lo que más frecuente vemos. El otro trastorno que mencioné es la hipoventilación. La ventilación es lo que permite mantener niveles de PO2 y PCO2 adecuados en la sangre arterial. Y esto hace que se elimine el CO2 producido por el metabolismo el oxígeno necesario. Y cuando hay una disminución de la ventilación o hipoventilación, vamos a tener un aumento de la PCO2, disminución de la PO2 alveolar y una disminución de la PO2 arterial. Esta es la fórmula, en realidad, para ver qué es lo que pasa si disminuye la ventilación o aumenta. Pero no es necesario que se la aprenda. Dentro de las causas de hipoventilación, por ejemplo, aquí tenemos varias. De ejemplo, aquí tenemos hipofosfatemia, lo que habitualmente vemos en pacientes críticos, que es la miopatía generada, déficit de magnesio, miastenia gravis, un hipotiroidismo severo, distrofia muscular, polimiositis, etc. También, que a veces uno lo puede ver con cierta frecuencia, es depresión respiratoria del tronco encefálico, y precisamente la causa más frecuente es el uso de opiáceos y benzodiazepinas. Eso hay que tener siempre en consideración en estos trastornos. Cada vez vemos más frecuentes los síndromes de hipoventilación, obesidad, pacientes obesos con apneas del sueño. Periodos posictales después de una convulsión, también un accidente cerebrovascular también nos puede generar una depresión del centro respiratorio. Neuropatías periféricas, también aquí va la polineuropatía del paciente crítico, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, etc. También politraumatismo, eso nos puede generar estos trastornos de hipoventilación. Y escasa elasticidad de la pared torácica, por ejemplo, pacientes con tórax volante nos van a generar este trastorno, o pacientes con alteraciones significativas de la pared torácica nos pueden generar trastornos de hipoventilación. También tenemos los trastornos de difusión. Y estos trastornos de difusión se producen por un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Vamos a ver un esquema en la próxima diapositiva, ¿y esto qué significa? Que el oxígeno se demora en pasar desde el espacio alveolar a la sangre. Habitualmente estos pacientes, como para ponerle ejemplo, son los pacientes que uno tiene en el policlínico, por ejemplo, con una fibrosis pulmonar, con estas enfermedades intersticiales, que el paciente, estando en reposo, está tranquilo, no se satura, pero el paciente va al baño, camina un par de metros y ya empieza a desaturar. Y esto porque el ejercicio va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo va a pasar más rápido y el oxígeno no alcanza a llegar al glóbulo rojo. Aquí habitualmente no se altera la PCO2, ya que la PCO2 difunde unas 20 veces más rápido que el oxígeno a través de la membrana alveolar, es capaz de pasar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la membrana alveolo-capilar. Aquí a la izquierda tenemos el espacio alveolar, aquí tenemos el surfactante, macrófagos, espacio intersticial, y aquí tenemos los vasos sanguíneos, ¿cierto?, hasta que llegar al
glóbulo rojo. Y todo este es el trayecto que tiene que pasar el oxígeno de ida y de vuelta. Perdón, de ida, ¿no es cierto? Y el CO2 de vuelta. Y si esto está engrosado, hay trastorno de difusión porque el oxígeno se demora mucho más en pasar. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos por ejemplo, en esta curva, aquí tenemos el PO2, aquí tenemos la PO2 alveolar cuando el glóbulo rojo llega al alveolo, y aquí el tiempo. Esto es 0,25 segundos, 0,5 segundos y 0,75 segundos. Si tenemos una membrana alveolo capilar normal, como en esta curva, en menos o en 0,25 segundos, el oxígeno se une al glóbulo rojo. Pero si esta membrana está alterada, habitualmente tarda cerca de un segundo en alcanzar los niveles de oxígeno adecuados. Y si la membrana está muy alterada, a veces hay casos en que no alcanza a, a alcanzar las concentraciones adecuadas de oxígeno. Aquí lo mismo, si tenemos, por ejemplo, si uno hace ejercicio, corre, trota, etcétera, cualquier cosa, el glóbulo rojo pasa más rápido por el capilar pulmonar, y esto en 0,25 segundos es lo que demora este paso, y si la membrana está normal, alcanza a llegar, ¿no es cierto?, al 100. Y en cambio, si la membrana está alterada, en 0,25 segundos, o una persona que hace ejercicio o camina, se baña, va al baño, en menos de 0,20 y en 0,25 segundos no alcanza a tener niveles adecuados de PO2, por lo que se genera hipoxemia. Y la reducción de FiO2, bueno, esto es a nivel del mar, la presión barométrica es de 760 mililitros de mercurio. Y si tenemos una fracción, y el oxígeno ocupa un 21%, esta es la presión de oxígeno, de 160 mililitros de mercurio. Y a mayor altura, la PO2 baja, por lo tanto la presión alveolar de oxígeno también. Esto es lo que pasa si uno va a la altura, 4.000 metros, la presión barométrica baja, por lo que la fracción inspirada de oxígeno también, y esto genera hipoxemia. Y aquí es donde se activan algunos mecanismos compensatorios, como la hiperventilación, y ya a más largo plazo también los renales. Este es un diagrama de la cascada de oxígeno. Aquí mencionábamos que la presión atmosférica era 760 mililitros de mercurio, y esto si lo multiplicamos por la fracción inspirada, que es lo que el oxígeno presente, equivale a 159 mililitros de mercurio. Esto es lo que está en el aire cuando nosotros respiramos. Pero a medida que va avanzando por las vías aéreas, esta presión va bajando. Y ya en el alveolo, desde 160 aproximadamente, la presión arterial de O2 es de 100. Cuando llega a la arteria va bajando, a los tejidos también va bajando, y al llegar a la mitocondria es alrededor de 10 milímetros de mercurio, más o menos poner un número. O sea, nosotros tomamos en el aire tenemos una presión de 159 y a la mitocondria llega de 10. Entonces, si la presión atmosférica es más baja, el oxígeno o la PO2 en la mitocondria va a ser mucho menor y va a generar la hipoxemia. Aquí tenemos un cuadro, un poco resumen de los distintos trastornos. Cuando tenemos una alteración BQ en espacio muerto, la PO2 va a estar baja, la PSO2 puede estar baja, normal o alta, la gradiente alta, y estos pacientes responden a oxígeno. Si aplicamos oxígeno tanto por naricera, Venturi o ventilación mecánica, etc., vamos a tener respuesta. Pero cuando tenemos una relación BQ bajo 1 o un chant, la PO2 va a estar baja, la PCO2 igual va a estar baja, una gradiente alta, y aquí no hay respuesta al oxígeno. ¿Ya? O sea, es muy difícil, y esto, el ejemplo principal es un distrés respiratorio, que podemos poner mucho FiO2 a 100%, pero no siempre vamos a tener una respuesta, y la PO2 no siempre se va a normalizar. Cuando hay hipoventilación, la PO2 es baja, la PCO2 es alta, ¿no? Esto es lo que generalmente vamos, el gradiente va a estar normal, y estos pacientes responden a oxígeno. Ya va a mejorar la hipoxemia, y la hipercapnia pudiese mejorar en cierto punto, pero lo que hay que manejar es el trastorno de por qué el paciente está hipoventilando. Cuando hay un trastorno de difusión, la PO2 va a estar baja. Esto es principalmente los pacientes en
reposo, estados hiperdinámicos, fiebre o alguna neumonía, esto va a generar un trastorno de difusión también, la PCO2 va a estar baja, un gradiente alto, y estos pacientes sí van a responder a oxígeno. Y cuando tenemos una reducción de la fracción inspirada de oxígeno, la PO2 va a estar baja, PSO2 baja, un gradiente normal, y estos pacientes sí, obviamente, van a responder a oxígeno. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? Hay signos y síntomas. Aquí vemos los pacientes con hipoxemia van a tener disnea, taquipnea, van a tener algún grado de confusión, pueden tener convulsiones, taquicardias, hipertensión, arritmias, y en fases allá más avanzadas, hipotensión y bradicales. Y ahí eso puede llegar a un paro respiratorio. Y en caso, bueno, en cambio la hipercapnia, hay síntomas neurológicos como somnolencia, también hay temblor, cefalea, pueden haber convulsiones, esto puede generar también coma, hay taquicardia, hipertensión, vasodilatación periférica y diaforesia. Pero mucho de la aparición de estos síntomas va a depender de la aparición o el tiempo en que aparece esta insuficiencia respiratoria. Si todo este proceso es lento, probablemente va a ser mejor tolerado el paciente. Si es algo agudo, probablemente el paciente va a estar en malas condiciones, muy polimnéico, taquicárdico, hipertenso. Para hacer el diagnóstico, importante antecedentes médicos, enfermedades previas, uso de medicamentos, especialmente las benzodiazepinas, opiáceos también. El anamnesis más o menos nos va a orientar la causa de que se puede haber generado esto. El examen físico también nos puede ayudar. Y dentro, si tuviese que pedir algunos exámenes generales, siempre, bueno, los gases arteriales que nos ayuda a hacer el diagnóstico, hemogramas para ver si hay algún grado de compensación o hay una anemia, radiografía tórax para ver rápidamente si hay una patología en el tórax, fracturas, neumonias, atelectasias, distrés, etc. Y un electrocardiograma también para evaluar en la parte cardíaca, alguna arritmia, presencia de infarto, que nos pueden estar haciendo un tromboembolismo pulmonar, que nos pueden estar haciendo sospechar por qué se genera esta insuficiencia respiratoria. Igual podemos hacer otros exámenes más específicos, ecocardio, escáner, pero probablemente esto es como lo básico que uno debiese partir al enfrentarse a una insuficiencia respiratoria. El tratamiento en medidas generales asegura vía aérea, un acceso venoso, monitorizar al paciente, evitar medicamentos depresores del sistema nervioso central porque pues, vamos a aumentar la hipoxemia o generar hipoventilación y posteriormente una hipercapnia, y asegurar un buen transporte de oxígeno. Aquí por eso pensar en el sistema hematológico, preguntarnos si hay una anemia, eventualmente mejorar el gasto cardíaco con algún inótropo, o si el paciente tiene fiebre, manejar la fiebre, y eso también nos puede ayudar. Y esto es principal, el manejo de la enfermedad base, o sea, es buscar la causa de por qué se está generando esta insuficiencia respiratoria y corregirla. Es corregir la hipoxemia para una oxigenación adecuada a nivel de los tejidos y corregir la hipercapnia. Esto habitualmente hay que hacer aumento de la ventilación, y aquí utilizamos BNI o ventilación mecánica. Para hipoxemia, bueno, podemos usar desde una naricera, 1 litro, a igual hasta la ventilación mecánica o cánulas nasales de alto flujo, también nos pueden ayudar a corregir la hipoxemia. Y terminando, como conclusión, la insuficiencia respiratoria es un fracaso de las funciones del intercambio gaseoso, fallo de la bomba ventilatoria, que nos va a generar una alteración en una eliminación del CO2, o un fallo pulmonar que nos va a generar una hipoxemia. El diagnóstico sí se hace a través de los gases arteriales. La presentación clínica puede ser diferente en varios aspectos, y eso también va a depender de si la causa es aguda o crónico, o es un paciente crónico agudizado. El manejo de la insuficiencia respiratoria no es tan fácil, a veces no basta poner una naricera, sino a veces tratamiento, usar recursos, hacer exámenes, e incluso también llegar a la ventilación mecánica invasiva. Y es responsabilidad del equipo detectarlo, hacer el diagnóstico y hacer un adecuado tratamiento. Eso sería. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias por participar igual en esta cruzada que tenemos de formar una nueva UPC. Me parece bien.
Así que ahora pasamos a las rondas de preguntas. Yo tengo Ya. una consulta Sí, dime. con respecto a la saturometría de los pacientes. Por lo general, uno como enfermero ve que el paciente ya empieza a saturar 93, 92, se empieza a asustar, busca primero la instalación de la naricera, si es que no responde, llamamos al kinesiólogo, que ahora por lo menos nosotros los enfermeros de la UPC Cardio ya podemos contar con kinesiólogo para evaluar lo que es la saturación de oxígeno al paciente. ¿En qué se espera o qué rango normal nosotros podemos manejar más o menos mayor a 90, no, mayor a 93, como para evitar la hiperoxia del paciente? Ujú. Bueno, eso depende de cada paciente. Si es por ponerte un número, como yo mencionaba, bueno, lo ideal es tener siempre una PO2 sobre 60 milímetros de mercurio. Eso, en términos, nos asegura de oxígeno en los tejidos. Y eso, recordemos que es equivalente a un 90%. Ah, Con una ya. saturación sobre el 90%, nosotros nos podíamos quedar relativamente tranquilos, pero mientras tanto tenemos que buscar la causa de esta desaturación. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo que tenemos que pensar, o sea, depende del contexto del paciente. Si un paciente que está con muchas secreciones y desatura, probablemente sea por la cantidad de secreciones, tendrá una telectasia. Tendremos que, bueno, llamar al kinesiólogo, como tú decías, eventualmente hacer una radiografía tórax, si fuese necesario hacer otro procedimiento como una broncoscopía, como intentar abrir esa telectasia. O si el paciente desaturó y tuvo un compromiso hemodinámico, si hipotensó, hizo una arritmia, también ahí hay que estar atento frente a eso. Pero nosotros tenemos que, idealmente, mientras hacemos el diagnóstico y el tratamiento, tener una saturación sobre 90. Eso sí. A nosotros nos encanta ver el 99 o 100%, pero también eso, la hiperoxia, como tú dices, también hace daño, genera atelectasias y también producción de radicales libres, que eso también va a generar a un mediano plazo algunas alteraciones en pulmón. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra persona tiene alguna consulta? Yo tengo otra consulta con Sí, respecto dime. a la PAFI. ¿Es tan efectivo? eh, o sea, si que la PAFI valora realmente lo que es el daño o el compromiso pulmonar que tengan los pacientes en general, o se puede ver de otra manera, sacando el gradiente del alveolo capilar, no sé. Bueno, sí, la PAFI no es como un índice, más o menos nos ayuda a ver la evolución del paciente, ¿ya? Pero no siempre una PAFI baja va a hacer que tengamos que pronar al paciente o tengamos que intubarlo. No, ¿ya? Es un número solamente, que mientras más alto nos gusta más. Bajo 200 nos empezamos a asustar. Pero es importante la PO2. Eso, una PO2 sobre 60 nos deja un poco tranquilo el momento. Eh, Mientras se trata al paciente, se maneja la neumonía, pero para hacer el seguimiento sí nos ayuda la PAFI a tomar algunas decisiones, pero la interpretación va un poquito más allá. Eh, Pueden haber pacientes con PAFI muy bajas, 150, 130, pero uno los ve clínicamente sin taquicardia, saturando sobre 90%, sin polimnea, ¿ya? Pero no hay que mirar solamente el número, sino el paciente. Ya, perfecto. Muchas gracias. Yo al menos no tengo ninguna otra pregunta. No sé si algún otro participante tiene alguna consulta. Bueno, parece que no hay ninguna otra consulta. Nuevamente, muchas gracias por participar en Nada, esta admirable cruzada que es formar una nueva UPC. eso, y lo felicito por eso. Muchas gracias, doctor.
Nos estamos Nos vemos. viendo aquí en turno. Sí, chao. Chao, chao.